Libros publicados por Jack LaLanne. Guía de ejercicio y dieta para ser esbelto y recortado de Jack LaLanne. Salud y vitalidad abundantes después de los 40. Colección de recetas frescas del Power User de Jack LaLanne. Fitness fiscal. Alimentos para tener glamour. Método Jack LaLanne para una buena y vibrante salud. Revitaliza tu vida después de los 50. Revitaliza tu vida, edición nueva y extendida. Vive joven para siempre. «39 cosas que tal vez no sabías de Jack LaLanne». Al nacer en los Estados Unidos, su apellido ser de origen francés, adquiere 3 pronunciaciones. La primera, inglesa, LaLanne, y las 2 últimas, francesas, LaLanne o LaLanne. Según su propio testimonio, antes de los 15 años, era un azucarólico y adicto a la comida basura. Esto lo llevó a tener mal genio, sufrir de dolores de cabeza constantes y bulimia. Y según él, por esto abandonó la escuela durante un tiempo. Cuando escuchó a Paul Bragg hablando de los males de la carne y el azúcar, lo influenció a tal grado que, según él mismo, volvió a nacer de nuevo. Norman, su hermano mayor, fue quien lo apodó Jack. Estuvo entre los pioneros en estimular a las mujeres para hacer ejercicios con y sin pesas, llegando en los años 50 a hacer uno de sus programas exclusivamente para las damas. Fue el inventor de la máquina de ejercicios con polea y selector de peso y de pesos apilados, precursora de las modernas máquinas de poleas. Inventó la máquina Smith, que luego fue modificada, promocionada y vendida por uno que era pupilo y empleado suyo, que la popularizó con su apellido, Smith. Produjo su propia serie de videos para ejercitarse en la casa. Fue pionero en la promoción de la actividad física en los ancianos y discapacitados, manteniendo que los ejercicios de resistencia tienen beneficios para todo el mundo. Obtuvo reconocimiento y éxito como fisiculturista. A sus 54 años de edad, compitió informalmente en la ejecución de ejercicios con Arnold Schwarzenegger, quien solo tenía 21 años, y tuvo que aceptar su derrota diciendo que Jack LaLanne era un animal en el gimnasio, una máquina indetenible, a quien él mismo no podía seguirle el paso. Luego de su fallecimiento, el mismo Arnold lo acreditó como un apóstol del bienestar físico. Steve Reeves se refirió a él como su inspiración para construir un cuerpo musculado y una cintura delgada. Fue inducido al Salón de la Fama en California. Tiene su estrella en el Paseo de las Estrellas en Hollywood. Sirvió como auxiliar farmacéutico de primera clase en el Hospital para Convalecientes Navales de Sun Valley en la Segunda Guerra Mundial. Muchas fueron las veces que le dijeron que estaba loco. Una de esas fue cuando lo veían comer vegetales, pan integral, pasas y nueces. Por eso tenía que comer solo en un campo de fútbol. Refiriéndose a esto, dijo una vez: ustedes no saben por toda la
que tuve que pasar. No solo levantaba pesas, sino que también era un excelente nadador. Hal Reynolds describió cómo Jack empezó a entrenar con pesas de la siguiente manera. Un día, Lane encontró a dos hombres entrenando y vio que guardaban las pesas en una caja con llave. Al pedirles que le dejaran usar sus pesas, se rieron de él diciendo: «Muchachito, tú ni siquiera puedes levantar esas pesas». Así que los retó diciendo que si les ganaba en lucha libre, tendrían que darle una llave de la caja. Después que les ganó a ambos, le entregaron una llave y usó sus pesas hasta que pudo comprar las suyas. Tenía solo 14 años de edad. Se graduó de médico quiropráctico en la Universidad de San Francisco. Debido al escaso conocimiento sobre ejercicios y dieta de su época, era muy mal comprendido y hasta los doctores les decían a sus clientes que a quienes siguieran sus consejos se les atrofiarían los músculos, les daría hemorroides y ataques del corazón, y las mujeres se masculinizarían, puesto que el ejercicio lo había vuelto loco. That was a nut, I was a filber, that was a crackpot. And the doctor, you go to that Jack LaLanne, you won't get an erection, you won't get hemorrhoids, and you women, I had women working out with the waist, you're gonna look like a man, and you older guys, I had 80, 85-year-old men working out, you're gonna get a heart attack. That's what I had to go through, it was terrible. Su programa televisivo inició como un programa de 15 minutos y duró 34 años en el aire. Conoció a su segunda esposa, Elaine, en la estación donde hacía su programa. Es considerado el primero en recomendar por televisión el usar objetos cotidianos como mesas, sillas y demás para ejercitarse. Su esposa también fue parte del programa, alentando a las madres y amas de casa, demostrándoles que el ejercicio no arruinaría su figura. Tuvo en su programa a su perro Happy, con la finalidad de que los niños también desearan hacer ejercicios. Llegó a mercadear y vender equipos para hacer ejercicios, suplementos vitamínicos y 2 modelos de exprimidores de jugos eléctricos, el Juice Tiger y el Power Juicer. De este último todavía se venden varios modelos. Grabó una canción junto a Connie Haynes. Prefería hacer ejercicios con pesas usando el método de seguir hasta fatigar el grupo muscular elegido o hasta que le fuera imposible seguir con la rutina. Y aunque él no fue el inventor de este método, sí lo dio a conocer a través de la televisión. Hoy lo llamamos entrenar hasta el fallo. Su casa tenía 2 gimnasios y una piscina donde se ejercitaba a diario. Los que llamamos en español saltos de marinero o tijeras son llamados en inglés jumping jacks, jacks saltando, debido a que, a pesar de él no ser el inventor de este ejercicio, sí iniciaba y los hacía en su programa, popularizándolos. Enfatizaba que los aditivos alimenticios, las drogas y la comida procesada estaban enfermando a las personas física y mentalmente. Estuvo casado con su segunda esposa por más de 50 años. Tuvo 3 hijos: Yvonne, hija de su primer matrimonio; Dan Doyle, al cual llamaba Danny, hijo del primer matrimonio de Elaine; y John, hijo de ambos. Yvonne se volvió médico quiropráctico como Jack, mientras Dan, John y su esposa Elaine se envolvieron en el negocio familiar llamado BeFit Enterprises. Celebró sus 95 años de edad con la publicación de su libro Live Young Forever, Vive Joven para Siempre.
Su familia es testigo de que hizo su rutina completa de ejercicios un día antes de morir a sus 96 años de edad. Su hijo Dan cuenta su fallecimiento el 23 de enero del 2011 de la siguiente forma. Él estaba en cama y sabía que ya se acercaba el momento. Y entonces me dijo: Danny, pásame una pesa. Se la pasé y la tenía en su mano cuando falleció. Hazañas y proezas físicas. 1954, 40 años. Buceó a todo lo largo de los 2.7 kilómetros del Golden Gate de San Francisco, usando tanques de aire de 140 libras, haciendo un récord mundial. 1955, 41 años de edad. Nadó esposado desde la isla de Alcatraz hasta Fisherman's Wharf en San Francisco, California. 1956, 42 años. Realizó 1033 lagartijas en 23 minutos en el programa de televisión You Asked for It de Art Baker, proclamado como un récord mundial. 1957, 43 años. Nadó 1.6 kilómetros del canal del Golden Gate remolcando una cabin cruiser de 2.500 libras. 1958, 44 años. Recorrió la distancia de 48 kilómetros desde las Fallon Islands hasta la costa de San Francisco en un bote de remos. Le tomó 9 horas y 30 minutos para terminar la travesía. 1959, 49 años de edad. Para promover su programa a nivel nacional, hizo 1000 marineros y 1000 barras a la barbilla dominadas. La piel de sus manos se desgarró y él continuó hasta terminar para que no se viera como un fracaso público, según sus propias palabras. 1974, 60 años. Nadó por segunda vez desde la isla de Alcatraz hasta Fisherman's Wharf, solo que esta vez, además de estar esposado, remolcó un bote de 1000 libras durante todo el transcurso. 1975, 61 años. Repitió su hazaña de 1954, nadando a todo lo largo del puente Golden Gate, esta vez esposado y remolcando un bote de 1000 libras. 1976, 62 años. Para conmemorar el bicentenario de Estados Unidos, Espíritu del 76 nadó 1.6 kilómetros en el puerto de Long Beach, esposado de pies y manos, remolcando 13 botes con 76 personas que representaban a las 13 colonias originales. 1979, 65 años. Remolcó 65 botes en el lago Ashinoko, cerca de Tokio, en Japón, estando atado de pies y manos con los botes llenos de pulpa de madera del Louisiana Pacific, con un peso de 6.500 libras. 1980, 66 años. Remolcó 10 botes con 77 personas en Miami del Norte a lo largo de 1.6 kilómetros en menos de una hora. 1984, 70 años de edad. Atado de pies y manos, remolcó 70 botes con varios invitados del Queensway Bridge en el puerto de Long Beach hasta el Queen Mary, una milla completa. Los honores y premios recibidos por Jack LaLanne fueron tantos que es difícil clasificarlos y ponerlos en orden de aparición. Por esto, perdonen si no hemos podido dar las fechas de algunos.
Miembro fundador del Consejo Presidencial de Bienestar Físico en 1963. Premio al aniversario de plata del Consejo Presidencial de Bienestar Físico. Premio al logro de toda una vida del Consejo Presidencial de Bienestar Físico. Premio a los Americanos Distinguidos de la Asociación Horacio Alger. Logros de la Academia Americana. Premio de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Premio de la Asociación Americana del Corazón. Premio de la Asociación Médica Americana. Salón de la Fama de la WBBG como pionero del fitness. Salón de la Fama de la APF como pionero del fitness. Premio de la Sociedad Patriarcas de la Quiropráctica. Premio del Bienestar Físico y Americanos Saludables NFLA. Salón de la Fama de la Fundación Oscar Heidenstam. Premio Círculo de Oro de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión, conmemorando sus más de 50 años de labor en la industria televisiva. Premio a la Persona del Año de IHRSA. Premio a los logros de toda una vida del Club de la Industria. En 1992, a los 78 años de edad, Premio de la Academia de Fitness y Fisicultura. 1994, 80 años. Premio al logro de toda una vida del Consejo de Bienestar Físico del Gobernador del Estado de California. 1996, 82 años. Premio al Bienestar Físico Dwight Eisenhower. 1999, 85 años. Premio al Espíritu de la Playa del Músculo, Muscle Beach. 2002, 88 años. Una estrella en el Paseo de las Estrellas del Hollywood Boulevard. Jack hizo pechadas sobre su estrella en la ceremonia. 2005, 91 años. Premio Jack Webb de la Sociedad Histórica de la Policía de Los Ángeles. Premio al Infomercial Internacional de la Interglobal. Premio a los servicios públicos en los medios de comunicación médicos Freddy. Honor al espíritu libre del Foro de la Libertad Al-Nuhar. Premios a los logros de toda una vida del Arnold Classic. Inducido inaugural al Salón de la Fama Nacional del Fitness. En junio 10 de este mismo año, a los 91 años de edad, en el lanzamiento del Consejo sobre Fitness y Deporte del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, se le hizo un tributo especial, diciendo que había demostrado los beneficios de un estilo de vida saludable y del fitness durante 75 años. 2007, 93 años. Premio al logro de toda una vida del Consejo Presidencial. 2008, 94 años. Inducido al Salón de la Fama de California por Arnold Schwarzenegger y su esposa Maria Shriver en persona.
Let's start adding some life to our years and years to our life. A pioneer.